Primero, porque la delincuencia organizada está dando pasos agigantados en el uso de la tecnología para cometer más y diferentes tipos de delitos. Y en segundo, porque al estar utilizando la tecnología, lo que está generando es una gran cantidad de evidencia digital. Y ya esta evidencia digital se volvió vital en contra de la delincuencia organizada. Que genere información útil para las fuerzas federales y estatales de seguridad pública y que al final los apoyen en el manejo robusto de presentar pruebas durante un juicio. Lo que quiero presentarles ahora es un caso de éxito, en donde a través del uso de la tecnología y poder encontrar la evidencia digital, obviamente con el uso de inteligencia artificial para analizarla, pues se dio la resolución de un caso exitoso transnacional. Nunca sé cómo será mi día, qué tipo de ocurrencia encontraré, a qué hora o qué día vuelvo a casa. En la frontera puede pasar cualquier cosa. Hay varios problemas crónicos que combatimos: contrabando, narcotráfico internacional, armas pesadas y el mal que todo esto genera. Es un trabajo que no es nada sencillo. Para que te hagas una idea, solo el Puente de la Amistad tiene un flujo de más de 80,000 personas al día. En gran medida, nuestra frontera es el agua. Ya hemos mapeado alrededor de 300 puntos clandestinos utilizados para entregar bienes ilícitos. Hoy hay poco más de 200 policías trabajando en 139 municipios, en un área que cubre toda la franja fronteriza, y más de 150 kilómetros dentro del territorio nacional. Es mucho. Trabajo en la sección de inteligencia, superviso los grupos criminales y trato de predecir sus movimientos, dónde van a operar y qué van a hacer después. Hay varias familias especializadas en logística internacional clandestina. Ellos manejan grandes esquemas. Tienen una lancha, contratan a un lanchero, un chofer para manejar camiones, observadores, exploradores armados, tienen incluso un gerente para coordinar una gran cantidad de gente cada noche. 100, 150. Estamos hablando de toneladas de estupefacientes, de grupos que venden armas de gran calibre, de familias que mueven millones con el contrabando de cigarrillos y son responsables de varios secuestros y homicidios. Todo eso a la vez. Pero nuestra estimación es que ya hemos causado casi 1,000 millones de reales en daños al crimen organizado aquí en la frontera. Hace unos años empezamos a capacitar agentes en el área de afrontamiento a la trata de personas, y ahí es cuando ves que no solo son las drogas, solo los cigarrillos o solo las armas que son objetos de delito. Las personas también se convierten en objetos. Recibimos una denuncia de que en el complejo de prostíbulos se practicaba la explotación sexual de menores, que en el lugar el tráfico se daba de manera totalmente desvergonzada, y adictaban a las niñas como una forma de seducirlas a entregarse más fácilmente a la prostitución. En cuanto nuestro policía encubierto se estacionó frente a los clubes, se le acercó una chica paraguaya que pensó que era un cliente. Dijo que era prostituta y que tenía una hermana que también era prostituta, pero como esta hermana era mucho más joven, estaba con otras chicas separadas en una casa al fondo. Incluso el precio del programa con las más jóvenes era mucho más alto. Al final, la chica le pidió que la llevara al club de al lado. Iba por cocaína bajo orden del jefe. Todo coincidía con la denuncia. Elaboramos el plan operativo y definimos los objetivos, las 4 casas del complejo de prostitución. Así que fuimos directamente al objetivo 1, la casa del fondo, donde sospechábamos que había menores expuestas a las drogas duras y al abuso sexual.
No se encontró nada ilegal, ni narcóticos, y todas las niñas eran mayores de edad. Eso fue una falsa alarma. Al llegar al objetivo 2, todas las habitaciones olían a marihuana. Caminamos por el pasillo. Todas las habitaciones estaban vacías, excepto una. La puerta estaba cerrada. Llamamos. Nadie respondió. Entonces irrumpimos. Renan, el criminal, estaba acostado con la prostituta y debajo de la almohada encontramos una pistola. Tuvimos que actuar muy rápido. Este tipo era el dueño del club. Vendía drogas y adictaba a las chicas. E incluso nos enteramos de que era barquero y traficaba grandes cantidades de droga provenientes de Paraguay. Ahora, durante las búsquedas en el objetivo 3, todas las chicas eran extranjeras y nada ilícito había sido encontrado, hasta que nos dimos cuenta de que una de las niñas, una paraguaya, era muy joven. Le pedimos que escribiera su nombre completo y fecha de nacimiento. Se identificó como Luna Lucía Duarte y dijo ser mayor de edad, pero no recordaba la fecha de nacimiento. Entonces, prontamente contactamos a CIOF. Informaron que Luna solo tenía 15 años y estaba registrada como desaparecida por su familia en Paraguay. La niña llevaba unos meses trabajando en el club. Era prostituta porque necesitaba el dinero para saldar una deuda con una persona a quien llamaba jefa, y eran valores muy altos. Tenía que pagar por la ropa que usaba, el alcohol que consumía para poder prostituirse, las drogas que consumía, la ropa que compraba. Tenía 15 años y estaba siendo explotada sexualmente para saldar una deuda impagable. Así que esta es la realidad de muchas niñas que viven en la pobreza. Se les seduce. Se les somete al consumo de bebidas alcohólicas y venta y consumo de cocaína, compra de ropa a precios absurdos, y los dueños de los clubes cobran por todo esto con el trabajo sexual que les brinda a sus clientes. En otras palabras, es un ciclo interminable de abuso. Y fue en esa noche que cerramos nuestro primer caso de trata de personas y devolvimos a la niña de 15 años a su familia. Pero eso no fue todo. Todavía teníamos que arrestar a Barbosa. En el objetivo 4, Barbosa se presentó como el responsable del club. Encontramos algunas porciones de marihuana, pero lo que se destacó es que él no tenía vínculos con la ciudad. La pregunta era, ¿qué hace él aquí? Tenía antecedentes con varios pasajes delictivos, así que sospechábamos que tenía una orden de arresto abierta. Pero no fue así. Estábamos seguros de que efectivamente había algo mal allí, pero sin las pruebas nuestro rango de acción estaba limitado. Ahora bien, si ellos se reinventan, nosotros también. Hace unos años, la interceptación telefónica era una herramienta fundamental para generar evidencia, para conectar redes criminales. Pero con el tiempo, la gente empezó a usar cada vez menos el teléfono, y nuestro desempeño se vio afectado. Hasta que apareció una nueva tecnología que nos trajo de vuelta al juego. Son equipos que ayudan al trabajo de inteligencia. Obtener evidencias, pruebas, comprender cómo operan las organizaciones, la red detrás de un individuo, dilucidar casos que no seríamos capaces de hacer con otras técnicas ordinarias. La tecnología ha traído una nueva forma de romper el alma de los grupos criminales enteros. Pero volviendo a Barbosa, empezamos la investigación. Llevamos varias de sus pertenencias a nuestra sección de inteligencia, como notas, equipos electrónicos, documentos. Y con el uso de esta tecnología forense, pudimos tener acceso a nueva información y pruebas sobre él. Barbosa era la pieza clave de una gran facción criminal. Era el responsable de importar toneladas y toneladas de drogas a Brasil, traer ametralladoras para abastecer al crimen organizado en todo el país. Todo pasaba por Barbosa. Pasaba. Ahora ya no pasa. Este es el ciclo de la inteligencia. Sacas un hilo y, poco a poco, desvelas toda una red que te hace volver a analizar, volver a intentar, empezar de nuevo. A veces parece un trabajo interminable. La verdad es que tal vez lo sea. Pero poder salvar una vida, ayudar a una persona, es una sensación increíble. Y eso nos hace incansables. Imparables.
Gracias. Entonces, aquí, como pueden ver, el uso de la tecnología está ayudando mucho. La inteligencia artificial al final nos ayuda a que se eviten semanas o meses de trabajo y en horas se pueda obtener la información. Y lo que les quiero comentar ahora es un poco cómo ha ido evolucionando la parte de… Déjame ver. En las investigaciones, cómo ha ido evolucionando la tecnología por décadas. En la década de los 80 se empezaron a manejar los sistemas de huellas dactilares. Esto ayudó a identificar a sospechosos y a víctimas. En la época de los 90 se empezaron a usar bases de datos de ADN. Ayudó a resolver casos no resueltos. En la década de los 2000, obviamente, los sistemas de videovigilancia tomaron una gran importancia ya a nivel ciudades inteligentes, estados inteligentes. En el 2010 se empezaron a usar ya cámaras corporales para darle un poco más de asertividad sobre la labor de los agentes. Y actualmente en la década del 2020 lo más importante son los dispositivos digitales. ¿Qué puede ser? Teléfonos, computadoras, drones, tabletas, relojes inteligentes, GPS vehicular y más. Al final, como les decía, todo esto va generando evidencia digital. Pero lo importante aquí es qué estamos haciendo con la evidencia digital. Ha tomado tanta relevancia ya lo que es la evidencia digital que ya en muchos lados les llaman testigos digitales y estos se encuentran en todas partes. Puede ser, como decíamos, desde un vehículo, un teléfono, cámara de seguridad, una computadora, un ordenador, una celda de repetición y más. Y por ejemplo, aquí vamos a hacer un caso hipotético. Esta es una tienda de conveniencia, un Oxxo, que hay muchos. Y aquí hubo un robo. Empieza la investigación y lo que encuentran es que las cámaras de seguridad están ligadas al celular de la víctima, a la quien le robaron. Entonces ya existe evidencia de un sospechoso. El sospechoso trae un reloj inteligente que también lo ubica en la escena del crimen. Está un vehículo detenido en donde a través del Bluetooth que conectó su celular al coche, pues se puede ver toda la ruta que siguió para llegar al sitio donde cometió el delito. Está el teléfono del sospechoso, en donde también a través de una extracción forense digital se puede encontrar todos los contactos, ubicaciones, llamadas y mensajes que pudo haber realizado con la víctima. Está la computadora también de la víctima, en donde se ve que hubo intercambio de información, y también están las celdas repetidoras de telefonía que al final también ubican al sospechoso en la escena del crimen. Como decimos, al final todos estos testigos digitales generan datos, información, pero cuando tienes herramientas de inteligencia artificial que te haga una integración de toda esta evidencia, al final te va a contar una historia que es muy diferente a lo que se podría manejar de manera independiente. Y de acuerdo a las estadísticas que se han hecho sobre la importancia de las diferentes fuentes de evidencia digital, obviamente de los principales es los teléfonos inteligentes, que si pregunto aquí que quién no trae un teléfono inteligente, pues creo que nadie va a levantar la mano. También los teléfonos no inteligentes, también los siguen utilizando porque creen que al no tener, obviamente, la parte digital no son rastreables. Y la parte de las computadoras, ¿no? También una extracción forense ayuda mucho en obtener información de lo que se está haciendo. Siguiente. Y como se le dice también, ahora la evidencia digital es el nuevo ADN dentro de las investigaciones. Si le preguntan a un fiscal qué es lo que él prefiere, tener una huella dactilar o un teléfono celular, pues va a decir que el teléfono celular. La huella dactilar te puede decir quién es la persona, pero el teléfono te va a decir cuál es la vida de la persona. Y como lo decimos, ya
se volvió de uso diario, cotidiano, como decimos, tanto de las buenas personas como de las malas personas. Entonces, toda su vida, toda su historia se encuentra contenida dentro de los dispositivos digitales. Todas las llamadas que realiza, sus actividades de salud, mensajes, pagos que realiza y más, ¿no? Entonces, la evidencia digital ya juega un papel muy importante en las investigaciones hoy en día. Como decimos, la buena noticia dentro de un teléfono es que hay mucha evidencia digital. La mala noticia es que hay demasiada evidencia digital. Si ustedes recuerdan, a lo mejor no todos, en el 2007 salió el primer iPhone. Tenía 16, 32, 64 gigas de información. El día de hoy ya un teléfono celular puede llegar a 1 o 2 terabytes de información. Y si en promedio cada uno maneja 60,000 mensajes, 32,000 imágenes, 1,000 videos, y si en promedio, de acuerdo a las estadísticas, se pueden encontrar de 2 a 5 dispositivos digitales en una investigación, imagínense la cantidad de información que tendría que revisar un investigador, un analista de forma manual. También por las estadísticas se ha visto que un investigador puede tardarse hasta 70 horas en revisar todo el contenido de un solo dispositivo. Y también el 80% de los investigadores comentaron que carecen de las herramientas necesarias para poder revisar de una manera fácil los datos y poderlos digitalizar. Y el 50% de las agencias también han comentado que ha habido un empeoramiento en la cantidad de casos que se han ido retrasando cada año. Perdón, me equivoco de botón. Siguiente. Como decíamos, ya el uso de la evidencia digital ya no es opcional. Ya las áreas de inteligencia forense digital tienen que tener las herramientas necesarias para poder realizar sus actividades, porque ya, como diferentes tipos de casos, en narcóticos, un teléfono desbloqueado convierte lo que es una parada de tráfico en una redada de drogas al analizar el contenido del mismo. También un caso de homicidio, a través de encontrar un video que fue eliminado del celular, pues ayudó para encontrar que había sido un caso de asesinato. Crimen organizado también, mensajes exponen el sindicato de operaciones de drogas y mucho que se da es la explotación también de personas. ¿Cuál es el problema cuando no puedes obtener la evidencia digital de manera rápida? El problema es el acceso al dispositivo. Muchos de los celulares, computadoras, equipos que encuentran están bloqueados o están posiblemente que tengan un borrado remoto o que el sistema haga una purga automática también. Entonces se puede perder la información fácilmente. La otra es compartir la información. Normalmente se sigue compartiendo de manera manual, se generan discos o memorias con el contenido de las extracciones, pero esto puede retrasar mucho la colaboración si se tiene apoyo ya sea de agencias federales, agencias extranjeras, en donde se tenga que compartir la información, porque el tiempo entre que se puede generar la información y se entrega puede ser días. Y al final esta misma información se puede perder, se puede romper y no le da el acceso inmediato a las áreas involucradas. Y también pues la revisión de los datos, como decía, muchas agencias todavía revisan de forma manual la información que se está obteniendo y esto puede tardar días, semanas o meses en poder analizar la gran cantidad de información que se está obteniendo. Como decíamos, cuando se está haciendo un análisis existen diferentes riesgos. Uno es por la gran cantidad de casos que está manejando un investigador, puede haber fatiga por no tener las herramientas necesarias que lo apoyen. Al final puede ser que no se identifiquen víctimas y testigos importantes dentro de un caso. También puede haber un retraso en la transmisión de la información por la cantidad de dispositivos que se tienen y que no han podido ser analizados. También, pues obviamente, los medios de comunicación están informando de que si no hay avances rápidos, pues obviamente lo que prefieren es avisar de los retrasos, ¿no? Y pérdida de pistas.
Y también obviamente esto genera un daño de la confianza pública en las agencias de seguridad. Y al final, pues cuestionan mucho el uso de los recursos, ¿no?, que se están invirtiendo para apoyar en la solución de los diferentes delitos. Como les comentaba, hay muchas estadísticas que nos apoyan en saber qué es lo que está frenando las investigaciones. Obviamente la gran cantidad de casos que se están acumulando, cada año obviamente aumentan, los recursos siguen igual normalmente. Hay muchos silos de información generados por los propios investigadores que prefieren en el intercambio obsoleto de la información de manera manual. Y obviamente el tiempo que se puede tardar un investigador en analizar un solo dispositivo, que es casi de 70 horas. Y como decimos, la delincuencia ya es un gran negocio organizado, ya no es individual, ya están mucho más organizados, mucho más conectados y obviamente utilizando las herramientas digitales. Y esto al final hace que puedan manejar diferentes tipos de delitos en diferentes lugares. Y como decimos, los delitos modernos necesitan soluciones modernas. Estos no son delitos del futuro, esto ya está ocurriendo actualmente. Si las agencias de seguridad no tienen las herramientas o los conocimientos adecuados para poderlos identificar, pues se pueden pasar, y lo importante aquí es que al final se puedan atender de una manera adecuada. Como decíamos, ya la evidencia digital es el nuevo ADN de las investigaciones. 9 de cada 10 casos contienen evidencia digital y como decíamos puede ser de 2 a 5 evidencias, hay casos que puede ser más, hemos visto casos que llegan a 10, 30 o más diferentes dispositivos digitales. Y como decíamos en las encuestas que hemos hecho, casi el 100% de los fiscales prefieren tener un teléfono que una huella dactilar. Ya se fue. Aquí. Obviamente hay un camino que tienen que recorrer las diferentes agencias y fuerzas de seguridad. No importa en qué estado se encuentre actualmente, lo importante es modernizar la manera de realizar sus investigaciones digitales e integrar lo que vienen siendo herramientas con inteligencia artificial principalmente. Puede ser que estén en la etapa de extracción de información de los dispositivos para generar evidencia. Puede ser que estén utilizando ya herramientas para un examen mucho más rápido sobre la misma. La gestión de los laboratorios para poder defender la manera en que extrajeron la información. La colaboración en pruebas, como decía, que existan equipos interdisciplinarios para compartir la información con diferentes agencias y al final se apoye en la resolución del caso. Y obviamente el análisis de casos cruzados, ¿no? Normalmente hay investigadores encargados solo de casos de homicidios, otros de tráfico de personas, otros de tráfico de armas, pero nunca se hablan entre ellos. La inteligencia artificial apoya mucho. La inteligencia realiza el cruce de información de diferentes casos para encontrar coincidencias. Y aquí es donde vemos la parte de la delincuencia organizada. Existen varias tecnologías que pueden ser multiplicadoras de fuerza. Como le hemos comentado, la inteligencia artificial es uno de ellos. Al final nos ahorra mucho tiempo. Trabajan 24 horas al día, 7 días de la semana, y lo que ellos se encargan es, por ejemplo, hacer un análisis de toda la información contenida de los dispositivos, encontrar coincidencias de fotos, de videos, textos, documentos escaneados, ubicaciones. Entonces, la verdad, apoya en reducir el agotamiento de los investigadores cuando están revisando la información. Y algo importante, al final se está entrelazando con la tecnología de la nube, porque al final la intención es que mucha de la información ya no se comparta de forma manual y forma física, sino que se encuentre ya en un repositorio en la nube, obviamente con permisos y una cadena de custodia, para poder compartir la información mucho más rápido. Ahora, ¿cómo se ve más la parte de la inteligencia artificial en las investigaciones?
Si aquí realizáramos una encuesta de qué tan familiarizados están ustedes con el uso de la inteligencia artificial en las investigaciones policiales, dentro de estas 5 opciones, ¿en dónde creen que estarían ustedes? De los que ya están muy familiarizados, que ya usan las herramientas de inteligencia artificial actualmente en sus investigaciones, algo familiarizados, tienen algo de experiencia con las herramientas pero no las usan con frecuencia, indiferentes, las conocen pero no las usan en su trabajo, o poco familiarizados, han escuchado de ellas pero no tienen ninguna experiencia, o nada familiarizado, ¿no? Que no han escuchado ni tienen conocimiento de que ya exista la inteligencia artificial. Como comentario, por ejemplo, en las soluciones que manejamos nosotros, desde el 2016 ya está integrada la inteligencia artificial. Y eso al final nos ha ayudado que ya después de casi 10 años, pues tenemos un avance muy importante en la integración de esta tecnología en nuestras soluciones que la mayoría ya conoce. Comprendiendo un poco de lo que es la inteligencia artificial, esto es un término general sobre lo que es la inteligencia artificial, que se refiere a un sistema basado en máquinas que, para un conjunto determinado de objetos definidos por humanos, puede realizar predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Lo que se ha visto es que también ya cada región está definiendo sus propias regulaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea existe una sola regulación para el manejo de inteligencia artificial. En Estados Unidos existen regulaciones federales, estatales y hasta nivel de ciudad. Ahora, ¿cómo se interactúa normalmente con la inteligencia artificial en la vida cotidiana? Mucha gente no lo sabe, pero todos los días desde que se despierta ya lo está haciendo. Lo primero que hace es ver su teléfono celular, checar cómo va a estar el clima, ya está ahí la parte de inteligencia artificial. Está manejando lo que es reconocimiento facial para acceder al dispositivo, eso también ya es inteligencia artificial. De repente está recibiendo mensajes de, oye, tú fuiste a una tienda de compra en línea y de acuerdo a tus preferencias te voy a hacer sugerencias. O que ustedes tienen soluciones de streaming de video, Netflix, Prime Video, Max. Igualmente ya está haciendo inteligencia artificial porque de acuerdo a sus preferencias les empieza a manejar recomendaciones en base a lo que están viendo cada día. Entonces, al final todos somos usuarios ya de la inteligencia artificial y de cierta manera pues la estamos usando de diferentes formas. Siguiente. Aquí hay algunos ejemplos ya de delitos conocidos en los que se ha usado la inteligencia artificial. Hubo uno muy sonado, en donde a través de una videoconferencia con deepfake, una persona hizo una transferencia por $25 millones porque en el video vio a su director de finanzas pidiéndoselo. También el aumento de ataque de phishing, impulsado mucho por la inteligencia artificial generativa, que manda muchos correos generados a través de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O también la inteligencia artificial empleada en casos de extorsión sexual, en donde obviamente pues genera imágenes artificiales que al final las aprovechan para pues involucrar a menores, ¿no? Entonces, como decimos, normalmente la tecnología nace para un buen uso, pero obviamente la delincuencia pues le encuentra la manera de aprovecharse de ella. ¿Cómo se pueden potenciar las investigaciones con la inteligencia artificial? Como decimos, en las investigaciones la inteligencia artificial no es un investigador ni un juez. Solamente es una herramienta de ayuda que al final nos va a acelerar el poder tener acceso a la información adecuada y precisa dentro de una investigación. Es un copiloto, como dice, para el descubrimiento de evidencia y la resolución de casos. Al final el componente humano siempre es necesario. Al final el componente humano es quien toma la decisión si la evidencia que se está viendo está apoyando o no para lo que está buscando y si en verdad es lo que necesita. Entonces, no se pretende que en este momento que la inteligencia artificial tome las decisiones. Siempre va a haber un componente humano encargado de hacer eso.
¿Qué beneficios tiene la inteligencia artificial? Como decíamos, la velocidad de análisis de los datos y reconocimiento de patrones, por la cantidad de información que se puede contener entre los diferentes dispositivos digitales. En lugar de tardarse semanas o meses, se puede tardar horas. Fiabilidad, se reduce el error humano en el proceso de análisis de datos. Mayor eficiencia, donde ya hay una clasificación automática de grandes conjuntos de datos, de acuerdo a las necesidades propias de la agencia, en donde pueden decir, me interesa a mí que me busques todo lo que sea vehículos, todo lo que sea drogas, todo lo que sea armas, todo lo que sea tatuajes, etcétera, ¿no? Dependiendo de las necesidades se puede generar ese tipo de análisis. Obviamente una vista unificada. Como decíamos, existen diferentes tipos de evidencias digital, mensajes, chats, correos, llamadas, ubicaciones. La evidencia digital, la inteligencia artificial se encarga de hacer esa correlación de todos los datos y mostrar en una sola vista ese cruce de información. Optimizar los recursos, al final permitir que los investigadores se dediquen a las tareas complejas de análisis, pero ya mucho más selectiva de toda la información que se está generando. Y obviamente el valor que les genera, ¿no? Al reducir el tiempo de investigación y los costos operativos asociados. De acuerdo a estadísticas también, a las diferentes agencias se les ha preguntado que en dónde consideran que la inteligencia artificial podría ser más beneficiosa. Y obviamente pues muchos hablaron de todos los diferentes tipos de delitos que manejan, desde homicidios, narcóticos, ciberdelitos, bandas y robos, ¿no? Este es un ejemplo de un caso en donde inició como la investigación como robo de un vehículo y al final se convirtió en caso de un homicidio. Inicialmente se buscó el robo de un vehículo que arrestó a un sospechoso. Cuando lo arrestaron encontraron dos teléfonos móviles, uno en el vehículo y otro que tenía la persona que fue arrestada. Pero cuando hicieron el análisis del contenido de la información de los dispositivos, la inteligencia artificial vinculó la información a una red criminal mucho más amplia. Esta era una banda de ladrones de vehículos que evolucionó a ser una banda de distribución de armas de fuego y obviamente las conexiones que pudo hacer la inteligencia artificial condujeron al descubrimiento de más casos de homicidio. Y estos casos de homicidio habían permanecido abiertos durante más de un año y la inteligencia artificial reveló información en menos o en tan solo 3 semanas de lo que había sucedido. ¿Me pueden regresar una? Este es otro caso de explotación infantil. Se tenía un sospechoso involucrado en explotación sexual infantil. La policía local, obviamente, colaboró con las autoridades federales para obtener la orden judicial e incautaron 50 dispositivos que al final contenían 35 terabytes de datos. Digo, si saben, si un teléfono tiene promedio 2, imagínense esto, eran casi 18 celulares de información. La revisión manual hubiera llevado meses en poder analizar todo el contenido y poder correlacionarlo, ¿no? Con la inteligencia artificial se escanó de manera eficiente toda la información de los dispositivos y la inteligencia artificial al final acotó el material de evidencia donde hubo 20 videos de pornografía infantil y 17,000 imágenes que fueron las que mostraban el abuso denominado de categoría 1. Y con esto, obviamente, pues ya fue declarado culpable y sentenciado. Entonces, como les comentaba, la inteligencia artificial es una herramienta que ayuda mucho a acelerar los tiempos de acceder a la información clave dentro de un caso. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Como decía primero, categorizando la parte de multimedia. Ustedes pueden definir diferentes categorías que son importantes para ustedes, desde armas, drogas, tatuajes, vehículos, personas,
dinero, desnudez y más. La inteligencia al final se los va a clasificar y se los va a presentar de una manera mucho más rápida. También, como decía, si hay alguna categoría en particular que para ustedes es importante en un caso, pueden manejar lo que es lo que le llaman el machine learning. Aquí es entrenar a la inteligencia artificial para detectar lo que ustedes quieren. Por ejemplo, si saben que el sospechoso siempre anda en un patín del diablo, ustedes pueden tener diferentes imágenes de patines del diablo que van a alimentar en la herramienta para que aprenda a identificar un patín del diablo. Entonces, con pocas imágenes les va a poder hacer después ya un análisis completo sobre toda la evidencia que ustedes quieran analizar. Entonces, al final se está, como decíamos, tropicalizando a las necesidades de cada agencia o cada caso. También pueden encontrar imágenes similares. Si ustedes tienen una imagen que están buscando, pueden alimentarla y dentro de toda la información, de manera eficiente y rápida, va a encontrar similitud con el contenido del dispositivo en cuanto a imágenes que contenga. También va a ser un reconocimiento óptico de caracteres. Si al final existen documentos escaneados dentro del dispositivo, los va a convertir en texto que pueda analizarse y correlacionarse con todo el contenido de la información de los dispositivos y las búsquedas que ustedes realicen, buscando obviamente palabras claves ocultas en estos documentos. También por temas. Si ustedes están buscando un tema en particular, la herramienta con inteligencia artificial les va a encontrar esos temas que para ustedes son importantes por conversaciones, aunque estén en diferentes idiomas o que utilicen, como dicen, la jerga de una zona, ¿no? Entonces, al final ustedes les pueden decir, búscame todo lo relacionado a una conversación de extorsión. Y todo lo que esté relacionado a extorsión y palabras similares, uso de dinero, transferencias, se los va a encontrar y se los va a mostrar de una manera rápida para que ustedes lo puedan analizar. Y también, como decíamos, con el contenido de información por los contactos, por los mensajes enviados, por los correos, por las ubicaciones, te puede generar una red de vínculos entre las diferentes personas y entidades contenidas. Y al final te puede decir si hay alguna correlación directa entre diferentes personas o si hay terceros. Y esto es interesante porque al final se ha visto que en diferentes casos, diferentes tiempos, las herramientas, por ejemplo, aunque tú metas la información de un nuevo caso, te puede decir, oye, esta información contenida tiene relación a un caso que tienes guardado desde hace 6 meses, 1 año, y te puede decir, como decimos, buscar si es delincuencia organizada, si está relacionado el delito que están cometiendo actualmente, a lo mejor de homicidio, con uno que fue de robo vehicular. Entonces, la inteligencia artificial, está trabajando para nosotros. Igual, como decíamos, en una sola pantalla puedes visualizar por dónde ha estado la persona, por la ubicación que está generando el dispositivo. No solo es el GPS el que genera la ubicación, ¿no? Puede ser por las antenas que están retransmitiendo la ubicación del celular, por la conexión Wi-Fi por la que estuvo el dispositivo, o la misma multimedia que está generando la ubicación, ¿no? Entonces hay diferentes formas de saber por dónde ha estado ese dispositivo. Ha ocurrido en donde obviamente personas dicen que no se conocen, sospechosos, y cuando se hace el análisis se ve que el día tal, a la hora tal, estuvieron en cierto lugar, ¿no? ¿En dónde se sugiere incorporar la inteligencia artificial? Primero, en las investigaciones forenses digitales, como les comentaba, es lo fundamental. En la administración de la evidencia digital, como decimos ya, manejarla también en un entorno en la nube. En las investigaciones digitales, perdón. Y lo que es la gestión de casos. Perdón. Ya para terminar, quiero
pasarles otro video. Este es un video que tiene ya tiempo, pero la verdad es muy interesante porque, como dicen, de solo una evidencia que se capturó en un celular que encontraron dentro de una prisión, donde se hizo una transferencia de criptoactivos, desencadenó en poder localizar al líder principal de una banda en Brasil. No sé si pueden darle play. Gracias. Bom, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, similar a várias agências no mundo inteiro que fazem investigação, mas ela é mais do que isso. Além de combater, fazer investigação em crimes ambientais, financeiros, de corrupção, tráfico de drogas e uma gama outra de outros crimes, nós fazemos controle de segurança privada dentro do Brasil. Nós somos a última barreira entre a sociedade e as organizações criminosas. Nós temos uma fronteira com 3 países produtores de cocaína, de mais de 9 mil quilômetros. Nós temos uma costa marítima muito grande, com mais de 7 mil quilômetros. Durante décadas, nós combatemos a apreensão da droga como objetivo final do combate ao tráfico de drogas. É você imaginar que a apreensão da droga e a prisão do motorista de um caminhão ou daqueles que são responsáveis para retirar a droga de um container num porto é suficiente. Não, não é suficiente. Então nós trouxe para cá, no início de 2019, a questão de você ter alicerces, trabalhar a questão da lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. Não mais veiculando ou visando somente a apreensão da droga, e sim a questão da descapitalização patrimonial através de investigações de lavagem de dinheiro, deslavadores de dinheiro, e vamos no fluxo financeiro chegando até as grandes lideranças. Contabilizando todos, nós temos 264 peritos de informática atuando em todas essas unidades. Nós utilizamos soluções Cellebrite, né? Ela hoje é a principal ferramenta para dispositivos móveis, para a gente buscar, nesse grande volume, sugerir para o investigador aqueles dados que possam ser relevantes para a investigação. Acelera no momento que ela me permite processar uma gama gigantesca de informações de uma forma mais célere e rápida. Então isso é um ganho de tempo, um ganho de esforço, onde o policial vai se dedicar a um outro tipo de análise. A gente usa o Cellebrite como uma arma contra o crime. Utilizamos ela para extrair dados de celulares, de computadores, assim como a análise da extração desses dados é feita através do Cellebrite também. Nós trabalhamos sempre veiculando, visando desarticular financeiramente. Nós tivemos um ano de 2020 com um recorde histórico de mais de 1,260 bilhão de reais em patrimônio sequestrado. Esses bens, nós estamos falando aqui de fazendas, nós estamos falando de mansões, de dezenas de empresas, de fundo de comércio, de aeronaves, são centenas de aeronaves, embarcações, veículos de luxo. Mas em razão disso, do avanço da tecnologia, da compra de sistemas, de ferramentas que ajudam na investigação, o resultado é o que a gente vê aqui. Um alto índice de eficiência nas investigações e um respaldo social gigantesco. O futuro, ele acena muito claramente. Ou se investe em tecnologia, ou se afunda tentando combater o crime organizado. Então, assim, hoje a gente percebe a necessidade de cada vez mais trazer resultado para a sociedade. É isso que ela espera de uma polícia.
Como les decía aquí, con el uso de inteligencia artificial se detectó a través de una transferencia todo el flujo del dinero y poder detener a toda esta banda criminal en Brasil. Ya me voy para el otro lado. No sé si tienen preguntas. Y gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Perdón, aquí les dejo nada más información. Hay un evento que hacemos cada año de usuarios. Va a ser en Washington del próximo año, del 13 al 17 de abril, y ahí está el código para que puedan inscribirse y puedan participar. Gracias. Acá atrás hay una pregunta. Bueno, señor, acá enfrente de usted. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Algo que no mencionó es sobre el perfilamiento. El perfilamiento en las organizaciones criminales es fundamental, pero no solamente en eso, sino en los delitos de fuero común, desde los más básicos. Hemos perdido, en el 90 traté de impulsar la creación de software de este tipo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo mucha información y una oportunidad grandísima cada vez que capturamos una denuncia. Si nosotros usamos la inteligencia artificial desde las primeras fases, cuando capturamos en el Ministerio Público las denuncias, con esta inteligencia artificial vamos a ir haciendo bandejas y similitudes, quitándole mucha carga de trabajo a los agentes investigadores. En mis tiempos, yo llegué a atender 14 investigaciones por día. Entonces, es absurdo. Se fabricaban informes, se falseaba información. O sea, eso es el día a día de muchos policías, que aún en estos días siguen construyendo investigaciones bajo esa modalidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros aminoramos esas cargas de investigación, ¿cómo? Pues inmediatamente cuando todo vaya arrojando en horarios, en modus operandi, en la geografía, entre qué calles, el número de participantes, la fisonomía, todos esos datos son datos que con esta inteligencia nos pueden ayudar a ir haciendo una preperfilación y sería mucho más fácil la investigación. Y por otro lado, en la parte preventiva, también en la predicción para la comisión de delitos. Es muy importante enfocarse, está muy bien para la investigación, pero hay que ir un paso más allá en la prevención y en el perfilamiento. Okay. Sí, este tipo de tecnología actualmente es forencia, entonces al final apoya mucho de acuerdo a toda la evidencia digital que tú puedes encontrar de los diferentes casos, es analizarla y encontrar, como decíamos, esa aguja dentro del pajar que te ayude a ti, saber qué fue lo que sucedió y, como decimos, en pocas hojas, como si fuera programa de televisión, poder documentar de manera robusta la evidencia que al final va a determinar la resolución de un caso. Sí, bueno, muchas gracias por la información y bienvenido siempre a Aguascalientes. Gracias. Yo quiero preguntarte con tu experiencia, en el tema de la evidencia falsa o que puede ser falsa creada por inteligencia artificial, creo que es un gran reto que tienen ahora pues las policías cibernéticas, la policía de investigación, las fiscalías, en si va a haber un sistema que nos permita poder saber el origen del material, si fue alterado, y de esa manera tener una cadena de custodia limpia, porque podría estar alterada con diferentes, pues hoy sabemos, aplicaciones que la pueden alterar, ¿no? Más o menos en ese contexto, si nos puedes hablar desde tu experiencia. Sí, como bien comentas, gracias por la pregunta. Sí se está dando mucho, como decíamos, la generación de evidencia digital falsa, porque ya hay herramientas que al final pueden crear
imágenes, videos, textos como si fueran reales. La herramienta al final te puede ayudar a decir si hay valores. Normalmente la evidencia se maneja lo que son valores hash, que conservan el valor original de un video, una foto. Entonces, a través de eso tú puedes identificar ciertos componentes que te pueden dar indicios de que la información que tú estás analizando es falsa. Como decíamos, al final te puede dar información y recomendaciones de lo que está encontrando. El componente humano es el que decide si lo ve o no, que fue real o que sí fue generada con inteligencia artificial. Obviamente esto va a seguir avanzando. Te digo, aunque ya tenemos más de casi 10 años trabajando con inteligencia artificial, se pretende que se llegue a un grado en donde te pueda dar una mayor recomendación de si lo que se está generando y analizando es falso o no. Pero te digo, en ese momento sí te da indicios de componentes que pueden haber alterado y que cambiaron el valor hash de la imagen, del video, de lo que estés analizando, y pues te da ahora sí que herramientas para que tú decidas como parte humana, ¿no? Lamentablemente por el tiempo ya no podemos hacer más preguntas y en este momento llevaremos a cabo la entrega de reconocimiento a nuestro ponente Jesús Alberto Dávalos Alba por su participación en este tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia. Este reconocimiento será entregado por la rectora de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes, Cecilia Pacheco Rangel, a quien le solicitamos su presencia en el escenario. Agradecemos a todas y todos su presencia en esta conferencia y les invitamos a no perderse nuestro siguiente panel titulado Algoritmos de la Verdad, Inteligencia Artificial aplicada a la ciencia forense. Hacemos un pequeño receso.